Gracias, bendito Nayib, tú que nos regalaste la N de FMLN y de Arena, tú que lograste conglomerar a los corruptos en un solo partido, con las mismas mañas. Tú, señor presidente, bendito seas enviado de los cielos, tú, Nayib Bukele, que nos ves desde los cielos. Te pedimos y suplicamos que bendigas a todos aquellos que pedían 5 más, aquellos que no cuestionan absolutamente nada de la corrupción de tu gobierno, aquellos que prefieren que otros piensen y se dejan manipular mediante los programas de Walter Araujo, Romeo Lemus, los youtubers Medusa, Canal 10 y tus demás periódicos. Tú, presidente Bukele, que estás en los cielos, deberías de gobernar el mundo. Te suplicamos y te pedimos que aquellos que cuestionen y que no se dejen engañar, los mandes a Secot o al Hospital Saldaña, como terminó Alejandro Mason, quien por haberte desafiado y revelado la corrupción de los diputados de tu gobierno, tuvo su castigo. Señor presidente, tú que nos miras desde los cielos, tú el presidente de los cielos, tú el presidente del trono de sindicatos de Los Ángeles de Jehová, tú que nos ves desde los cielos, bendícenos. La verdad estamos muy mal en el país. O sea, es algo que no podemos aceptar tanto porque en sí trataron mal a una señora. ¿Cómo es posible que le quiten las cosas a la gente? O sea, el país está bien. También está el país que, o sea, tenemos que estar huyendo de la gente porque le quitan las cosas y la demás gente que no tiene un buen trabajo. ¿Qué pasa con ellos? El hambre. O sea, digamos que hay una casa donde tienen 10 hijos. ¿Cómo los van a mantener? ¿Cómo van a estar esos 10 hijos? Si no les dan la oportunidad que ellos trabajen. No es así, no es justo. El presidente, si quiere ver esto, que lo vea bien y lo diga bien. ¿Cómo es posible que ellos van a estar haciendo eso y quitándole la cosa? Es un robo descarado, se quitaron los mareros, pero quedaron ellos como delincuentes. No es justo. ¿Sabe qué? Usted que me está grabando, venía a media calle y empieza el motorista del cambio. Apártese, vieja puta, yo no soy puta. A mí, como ciudadana, se me tiene que respetar. Soy de la tercera edad. Y eso me ha molestado. ¿Cómo va a creer con una persona educada? Supuestamente que tiene el señor Mario Durán. No estoy en contra de él, pero ¿cómo es posible que tenga este tipo de gente vulgar en la calle? Desde bien pequeño saben que me gustó muchísimo conocer sobre la cultura egipcia, sobre la forma en que ellos gobernaban. De hecho, una de las cosas por las que decidí irme de El Salvador, como quizá muchos de ustedes saben, era la escasa cultura de mitología, de pirámides, de nuestros ancestros que había en El Salvador. Entonces, eso fue principalmente lo que detonó que saliera de El Salvador, en busca de mucha información, del conocimiento prohibido. En México, en sus pirámides, en España, en Grecia, en Suecia, en Noruega, en Inglaterra, en diferentes países. Viajé, recorrí, aprendí, interioricé el conocimiento. Y eso me llevó a ser una persona no como las demás, sino que decidí desde muy pequeño saber cosas que muy poco sabía, para ser diferente, porque una persona que sabe lo que muchos saben, no hay ninguna diferencia en ella, no hay una identidad. Pero cuando usted opta por saber cosas que muy pocos saben, es ahí la diferencia, y sabe manejar muchas cosas que gente a la cual denomino analfabeta espiritual desconoce. Usted sabría muchas cosas más. Pero no es de eso que vengo a hablarle ahora. La que usted está viendo ahora se llama Nefertiti. Nefertiti, cuando usted estudia su historia, es una historia muy impresionante. La que relatan siempre en todos sus pergaminos. Akenatón era su esposo. El faraón, mal llamados faraones, porque en aquel entonces lo que habían eran reyes. Akenatón
y Nefertiti tenían una característica, ¿saben? Que su cráneo era alargado, era muy diferente, muy parecido a los que se encuentran en Perú y a la realeza que existió también en el norte de México, los que se han encontrado también en Ucrania y en diferentes países. Pero ellos, Akenatón y Nefertiti, eran una pareja que hizo una revolución. Y en tanto también fue ahí su declive, porque empezaron a hacer algo que no habían hecho los demás, y era empezar a hacer una revolución religiosa, así como también política. En aquellos entonces, tanto como nosotros en América, teníamos muchos dioses en quien creer. En este caso, los egipcios tenían muchos dioses. Eran politeístas, tenían una gran diversidad de dioses, como los tenía en Grecia, como los romanos y como, repito, también nuestros ancestros, que creían en el dios de la lluvia, el dios de la muerte, el dios de todo. Pero viene Akenatón y dice lo siguiente: ¿saben qué? Vamos a dejar de creer en todo esto y vamos a tener un solo Dios. Vamos a creer en una sola cosa. No vamos a creer en nada más que en un solo Dios. Empezó él a establecer lo que sería el monoteísmo. A diferencia que él no ocuparía algo de la Biblia, sino él fijaría sus ojos en el sol. La idea iba muy bien. El que ya no crean las personas en diferentes cosas, sino que ahora su fe sea envuelta en una sola. Entonces, ¿qué sucedía? Que empezaron entonces a darse cuenta aquellos que tenían el poder que esa idea estaba funcionando, que era una idea muy buena. Incluso hasta empezaron a atacar también a los mismos dioses en los que ellos creían y empezaron a unirse a una idea que tenía Akenatón. Entonces empezaron a decirle: sí, tiene toda la razón, mira, Akenatón, si tú lo ves bien, parece que es un enviado del cosmos. Es más, su idea de que todo esté en el centro y no que nuestra fe ande meandulando en diferentes lados me parece bien. Este paralelo que te acabo de hacer de la historia de Egipcio, Akenatón y Nefertiti, es muy parecido al paralelo que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele. Nayib Bukele empezó a hacer esa revolución y le dijo a todos los salvadoreños: ya no tienen que creer en dioses, es decir, en los partidos políticos. No tienen que creer en un dios del sol, en un dios de la luna, en un dios del cielo, en un dios de la tierra, en un dios de la lluvia, en un dios de los mares, un dios de la luna. No, crean todos en mí. Él unificó la fe que la gente tenía en Arena, que la gente tenía en el FMLN, que la misma gente tenía en el PDC, en el PCN, en Ghana, en distintos lados, y él la unificó en uno solo. Y él se volvió el epicentro de la fe de los salvadoreños, idéntico a lo que hizo Akenatón. Destruyó por completo los otros dioses, y lo mismo hizo el presidente Bukele. Destruyó por completo los partidos políticos, los degradó junto con el malestar que ya de por sí la población sentía con estos partidos corruptos, Arena y el FMLN, y básicamente los aniquiló. El presidente empezó a hacer lo que no hacían los demás. Él empezó a hacer su propia bandera. Y no me refiero al partido corrupto de Nuevas Ideas. Bukele empezó a estudiar, seguramente si es que él estudió algo, empezó a estudiar la historia de los demás, o tal vez sus asesores. Y se dieron cuenta que los grandes líderes no utilizaban una bandera. Ellos se volvían la bandera. Y fue así como empezó a tejer una nueva forma de ver la política, en donde usted ya no creyera en partidos políticos, sino en la figura. En donde usted dejara de creer ya en que puede existir una solución en un partido de izquierda, derecha. No, él podía aglomerar todo. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Por eso es que él era, al mismo tiempo de ser comunista, al mismo tiempo era socialista y al mismo tiempo él era capitalista. Porque será el inicio del desmontaje del sistema neoliberal.
desde que entremos al gobierno. Él mismo decía en unos discursos que él iba a quitar el neoliberalismo. Y lo quitó de las manos de uno, pero lo ocupó a su favor. Así fue como religiosamente Nayib empezó a venderse como la única opción. Incluso quiero que usted se percate si en las elecciones pasadas, dentro del partido Nuevas Ideas, alguna vez surgió alguien potable para ser candidato. Obviamente no. Porque desde el gobierno profundo, el que realmente manda, ellos no permitieron que nadie tuviera un liderazgo, y cuando alguien empezaba a tener un liderazgo, dejaban de mostrarlo en los medios de comunicación o simplemente lo aplacaban. Si usted se remonta a Arena y al FMLN en aquellos gobiernos, siempre surgía una persona, muchos liderazgos. Se ha percatado que en esta era de Nayib Bukele, dentro de Nuevas Ideas, nunca dejaron crecer a ningún líder. Nunca dejaron crecer quizá a un joven como William Soriano, a un Rodrigo Ayala. Aquí no voy a criticar sus vidas políticas ni nada de eso. Nunca dejaron crecer a nadie más. Básicamente siempre estuvieron en torno, todo girando a Nayib, como en el caso de Akenatón. Si no, recuerde, cada vez que los funcionarios se referían a algo exitoso, decían bajo la visión de Nayib. Esto es por Nayib. Incluso los diputados, somos los diputados de Nayib. Así es como se empezaban a vender. Siempre se vendieron que todo era gracias a Nayib. Y era él a quien teníamos que agradecer, a Nayib Bukele. Entonces, la fe y la política, Nayib la logró concentrar en su figura. Él se dio cuenta que él tenía peso. Incluso empezó a ir mucho más allá todavía. Porque el presidente Bukele empezó a darse cuenta que su figura y su rostro vendía. Por eso es que por primera vez en las presidenciales, Nayib hizo que colocaran el rostro de él en la papeleta. Y el rostro de todos. Porque sabía que la gente creía en su rostro. Porque habían vendido una idea básicamente religiosa. Tanto así que en los cielos se colocaba el rostro de Nayib Bukele. Se ve tan hermoso, por Dios. En edificios también. Entonces, el presidente Bukele comenzó a aglomerar básicamente todo el poder en su figura, como el Dios omnipotente, como los monoteístas que solo creen en un Dios. Incluso en Twitter, usted puede ver, la gente le suplica a Nayib, señor presidente, le suplico tal cosa, por favor. Y aparece que le han dado solución. Señor presidente, le suplico tal cosa, y le dan solución. Permítame, nos dirigimos a usted muy respetuosamente, nosotras, Beatriz, Olga Sirena Miranda, hijos de Catalino Miranda. Como es de su conocimiento, nuestro padre está siendo procesado en los tribunales que fue capturado el 12 de marzo del año 2022. Y básicamente cuando sigue expresándose, son algo así como una petición que un ser humano le hace a Dios. Aquí hay otra persona que le dice, por este medio, dice, por medio de esta carta, hago la petición al señor presidente Nayib Bukele y solicito nos ayude para que mi hermano Amílcar Martínez Molina pueda salir en libertad. Mi hermano es un joven futbolista, igual que yo. Nos duele su ausencia, lo extrañamos y esperamos que regrese. Si no, pues mire usted cómo se dirige esta otra persona. Querido señor presidente, sé que tiene mil y una cosas por resolver. En nuestro país carece de tanto y no es nada fácil, pero usted nos ha demostrado que su corazón noble alcanza para todos nosotros. Brother, es que esto es similar como que usted diga, Dios, tu gran misericordia alcanza para todos nosotros. Siempre es suplicando. Si no hay súplicas, si no hay una oración, si no hay un texto, si no hay un video donde le pidan a Nayib, Nayib no responde. Sentimos un poco inconformes porque ya llevamos 9 meses sin trabajo, un trabajo estable, que es el único rubro que nosotros dependemos, es el de la pesca artesanal. Con estas palabras, pescadores del Puerto de la Libertad hacían un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y CEN de Pesca
y acelerar el proceso de entrega del muelle, pues desde septiembre del año pasado, que fue destruido por un fuerte oleaje, se quedaron sin la forma segura de descender y ascender al mar para realizar sus faenas de pesca. Son más de 600 pescadores artesanales de La Libertad de los afectados que piden al gobierno les entregue este muelle, pues ya no se ven que empleados del Ministerio de Obras Públicas sigan trabajando en él. Y después de la súplica que le hacen al gobierno y a Nayib, así es como estaba con el FMLN, y usted lo ve a la izquierda, y en el 2024 lo pintaron y así es como se los entregó el gobierno de Nayib Bukele. Esto fue 5 años después y 9 meses después que les prometieron que lo iban a entregar. Ven, las súplicas al gran soberano supremo señor de los cielos Nayib Bukele sirven siempre y cuando usted se suplique y se humille ante él. Agradecido con el MOB, primeramente a Dios, ¿verdad? Y después al señor gobierno también, de que le agradecemos, pues, ¿verdad? Porque este muelle había estado olvidado bastante tiempo y ahora ya, gracias a Dios, lo tenemos bonito. Tiene que suplicarse y rebajarse para que Nayib lo escuche. De lo contrario, no lo va a escuchar. Igualito como la figura que nos han hecho de cómo uno debe solicitarle a Dios. Suplicarle, orarle, arrodillarse por completo. Muchas personas hasta se han arrodillado, pidiéndole a Nayib su misericordia. Porque él se encargó básicamente de volverse como una especie de Mesías, o de Jesús, o quizás de Luzbel. ¿Usted qué opina de la estrategia que Bukele lanzó? Para que de esa manera la gente ya no creyera más en partidos políticos, sino que creyera en su figura. Observe toda esa gran estrategia que lanzaron. Él hizo que él se volviera una marca religiosa. Y de eso salieron los fanáticos, al igual que hay en las religiones. Pero, ¿cómo termina todo esto? Fácil. Tendríamos que dar una mirada a Akenatón y a Nefertiti. Tendríamos que dar una mirada. Pero eso es lo que vengo a plantearle el día de hoy. Yo no quiero que piense como yo, pero al menos que piense que las cosas son muy diferentes a como usted las plantea o como a usted se las hacen ver. Lo único que le sugeriría era que no permita que otros piensen por usted y usted no apoye la idea de otros, porque la estrategia de este gobierno es hacer lo mismo que hizo Hitler, el MK Ultra de Control Mind, se le conoce mucho, que el gobierno crea una idea y después se la vende a la población y hace que la población defienda esa idea que realmente ni siquiera era de la población. Como en el caso de las reformas, escuchamos a una Alexia que decía que la gente era la que le pedía hacer una reforma. He brindado mi firma para la propuesta de esta iniciativa porque considero que nuestra Constitución merece ser instrumentada de modo que quieren los actuales habitantes de nuestro país. Ustedes salvadoreños que nos han escrito dentro y fuera de este país. Ustedes son quienes nos lo han pedido y me atrevería a decir exigido esta reforma constitucional. Cuando realmente la gente lo que le pedía es que le bajaran a la electricidad, el alto costo de la vida y fuentes de trabajo, pero ellos quisieron hacer creer que era el pueblo quienes vendían eso y querían que nosotros defendiéramos eso también, que a ellos se les ocurrió, porque esa es la estrategia que hace el gobierno. Ellos crean las ideas, nos las venden a nosotros para que nosotros después las defendamos. Muy parecido a la historia que sucedió en la colonización. En la colonización pasó lo mismo. Pasó, como lo decía un escritor, García Márquez, en uno de sus famosos libros. Decía, ustedes traían la Biblia, nosotros teníamos las tierras. Y nos dijeron, cierren los ojos, vamos a orar. Y cuando oramos, abrimos los ojos y ustedes tenían nuestras tierras y nosotros teníamos su Biblia. Y empezamos a defender algo que no era de nosotros. Aquí le dejo este programa. Espero que sea de tu agrado. Muchas gracias por todo. Lo único que critica este programa, analiza, contradecí, debatí, porque este formato está hecho para que penses, no para que aplaudas. Nos vemos en el próximo programa, que habrá una excepción, será el 1 de junio. Así que el 1 de junio
No te perdás ese programa. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.